Comenzamos la presentación del trabajo Defensa Antioxidante contra el estrés oxidativo mediante sistemas enzimáticos. Les habla la profesora Nancy Salinas, ¿no? ¿Sabes lo que es el estrés oxidativo de las células y cuáles son sus sistemas de defensa? Como vemos allí, el ser humano puede estar en una condición de juventud celular, o puede a través del tiempo, pues por distintos factores, pasar a un proceso de envejecimiento, sean cualquiera los factores, y actualmente tenemos a uno, como es el caso del virus del COVID, ¿no? El oxígeno es considerado esencial para la vida, pero también es reportado como tóxico, ya que hay una liberación de radicales libres generados por reacciones de cualquier tipo, de fisión homolítica o de transferencia de electrones, ¿no? Y estas sustancias que son tan reactivas en un momento determinado pueden estar produciendo daños celulares. Pero ¿qué es entonces esa producción de estos radicales libres que es llamado estrés oxidativo? Entonces es un desbalance o la pérdida de equilibrio entre lo que es esta producción de estas especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno y la capacidad del organismo para contrarrestar su acción mediante los sistemas de protección antioxidante. Estos intervienen en el concepto de estrés oxidativo, no solamente estos radicales, estas especies, sino también una oxidación no controlada, patologías asociadas también al estrés oxidativo y los antioxidantes. Todo esto tiene que ver entonces con el reloj biológico del envejecimiento celular. ¿Quiénes entonces son los principales fuentes de estas especies reactivas de oxígeno? Porque tenemos entonces, ¿qué sería? La mitocondria en los microsomas y los procesos de biosíntesis o degradación. Hay un 80% de formación de especies reactivas en la mitocondria. Y estas especies reactivas son el radical superóxido, como lo están viendo allí, y el radical hidroxilo. También en los procesos de biosíntesis, también en la formación de estos radicales. Entonces, estas especies reactivas, fíjense, del oxígeno, podemos estar viendo como el oxígeno singlete, el superóxido, como dijimos ahorita, el peróxido de hidrógeno no como radical, pero sí como una especie reactiva, y el radical hidroxilo. En el caso de las especies reactivas de nitrógeno, tenemos los radical óxido nítrico, el radical peroxinitrilo. ¿Cómo se generan ellos? Vamos a irlos viendo también en esta lámina. Fíjense, la formación del radical peroxinitrilo viene por dos radicales. Así como también podemos estar viendo en el caso del ácido hipocloroso. Aquí estamos viendo también la formación con el superóxido, la del peróxido de hidrógeno y a su vez la del radical hidroxilo. También el radical dióxido de nitrógeno, el radical óxido nítrico que también viene del superóxido y del anión peroxinitrato. Entonces, todos estos son esquemas de los que están sucediendo en nuestras células. Igual en paralelo también tenemos la reacción de Fenton, una reacción bastante conocida, pero que en estos momentos está dando mucho de qué hablar, dado los casos de COVID. Es la reacción del peróxido, del radical superóxido con peróxido de hidrógeno, formando entonces el radical libre hidroxilo. Fíjense aquí en esta tabla las concentraciones en estado estacionario y vida media de estos intermediarios, y tienen una vida media muy corta la mayoría de ellos, por no decir todos. Entonces, la cantidad que puedan estarse produciendo en un momento determinado frente a una circunstancia patológica es lo que realmente hace el daño celular, no el tiempo de vida media de ellos, ¿no? Esta producción de estas especies radioactivas en un sistema biológico pueden ser por fuentes endógenas o pueden ser por fuentes exógenas.
Dentro de las fuentes exógenas tenemos las radiaciones ionizantes, la contaminación, las herbicidas, el fumar, algunos medicamentos, en fin, algunos alimentos peroxidados, todos son fuentes exógenas de radicales libres, lo cual se les llama un xenobiótico, que son aquellos compuestos químicos que no forman parte de la composición de los organismos vivos, pero que la mayoría entonces por lo tanto procede de la industria, sea química o farmacéutica, y a menudo son contaminantes ubicuos que pueden difundirse por el aire, el agua o la tierra. Aquí ven en esta tabla una cantidad de xenobióticos, ustedes pueden ver antitumorales, herbicidas, antibacterianos, antidepresivos, en fin, una variedad bastante importante de estos xenobióticos. En realidad, cuando hablamos de un xenobiótico y cómo ellos pueden en un momento determinado, ¿verdad? Producir el radical superóxido, vemos que eso puede ser incluso una reacción catalizada por la NADPH citocromo P450 reductasa, que es una flavoproteína que ella se utiliza en la nicotinamida adenildinucleótido fosfato reducido como un dador electrónico. Entonces estamos viendo ahí un ciclo redox, que es cuando hay un consumo desproporcionado de oxígeno y de equivalentes redox, entonces en consecuencia vamos a estar viendo una alta producción de radical superóxido, lo cual es estrés oxidativo provocando daños celulares, ¿no? Dentro de estas fuentes intracelulares de radicales libres, están viendo allí una cantidad bastante importante de algunas enzimas. De hecho, estamos viendo dentro de la célula la presencia de varias enzimas, como por ejemplo una muy importante que es la xantina oxidasa. Y la xantina oxidasa en realidad es una de las más importantes, puesto que ella entra en la posibilidad de formar especies reactivas como el superóxido, el radical superóxido, como el peróxido de hidrógeno. Y eso se produce justamente bajo procesos de isquemia, reperfusión, como por ejemplo lo están viendo acá. Entonces, cuando hay un proceso isquémico, o sea, que es una reducción de flujo sanguíneo que inhibe el músculo cardíaco a que reciba suficiente oxígeno, y después hay una reperfusión, que es la restauración del suministro sanguíneo al tejido cardíaco, en esos momentos estamos viendo la producción de dos especies reactivas. Y esto es producido por esta enzima, ¿no? Ellas también en la llamarada respiratoria también hay producción del superóxido. Entonces estamos viendo que hay bastante producción de todo este tipo de radicales libres. Por ejemplo, el radical hidroxilo, como se está viendo allí, ese radical hidroxilo se está produciendo en la reacción de Fenton. Fíjense acá. Y estoy produciendo el radical hidroxilo, y en esa reacción se necesita un quelato de hierro para producirse, ¿no? Pero en todo caso, estamos viendo que hay una reacción donde el hierro más 2 está perdiendo un electrón, pasando a condición férrica. En consecuencia, este radical hidroxilo hace un daño inflamatorio, hay una necrosis y hay un aumento de la ferritina, cosa que estamos viendo en condición más o menos importante en pacientes COVID, ¿no? Entonces, siendo la mitocondria entonces donde hay la mayor producción de estos radicales de oxígeno, estas especies reactivas de oxígeno, ya sabemos entonces que la mitocondria es la mayor fuente de radicales libres, que al producirse el metabolismo oxidativo da una reducción tetraédrica del oxígeno. Entonces este organelo ya produce el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el radical óxido nítrico. Entonces, ¿de qué depende esta producción de Eros que se está observando?
esta producción importante de estos radicales libres viene principalmente porque una velocidad de respiración baja y no hay disponibilidad de ADP, favorece la liberación del radical superóxido y del peróxido de hidrógeno. Pero sin embargo si hay una elevada captación de oxígeno y una gran disponibilidad de ATP, la producción de estas especies se disminuye. Entonces la restricción se ha visto que la restricción calórica disminuye los niveles basales de las lesiones oxidativas y se retrasan los cambios asociados con edad. Se ha comprobado entonces que la longevidad de las especies es inversamente proporcional a estos procesos de formación de estas especies reactivas. Pero vale la pena resaltar entonces que el cómo se respira es importante para la producción de estos radicales libres, ¿no? De todo esto se produce una cantidad de enfermedades, alteraciones y procesos que están implicados en el estrés oxidativo, como pueden ustedes estar viendo en esa tabla, y vale la pena resaltar entonces que ahora tenemos el caso de los COVID y los post-COVID. Y entonces, ¿cómo hacemos con este proceso de estrés oxidativo? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, a través de un sistema de defensa. Y esos sistemas de defensa son una agrupación de sustancias que neutralizan los posibles efectos negativos de los radicales libres. Es decir, es un conjunto de antioxidantes, eliminadores de radicales libres, terminadores de cadena o de reductores. Todos ellos están clasificados en sistemas de defensa primarios y sistemas de defensa secundarios. Y ellos actúan de manera coordinada. Tenemos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. En el caso de esta presentación nos vamos a quedar con los antioxidantes enzimáticos más importantes, como son el sistema de defensa primario. Pero hay que resaltar que ellos actúan de manera coordinada. ¿Y por qué actúan de manera coordinada? Bueno, para protegerse unos a los otros de la destrucción directa en las reacciones de neutralización de estos radicales libres y en particular de estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, pero ¿cómo se neutraliza el efecto entonces de estos radicales libres de defensa primarios, que es lo que estamos hablando en este momento? Entonces, en estos sistemas de defensa primarios, para poder actuar como antioxidantes, tenemos principalmente entonces estas proteínas, estas enzimas que hacen un trabajo de catálisis muy importante en la célula, y vamos a resaltar la cobre-zinc superóxido dismutasa, la glutatión dependiente de selenio, la superóxido dismutasa dependiente de manganeso, la glutatión peroxidasa dependiente del selenio pero reductasa, ¿no? Entonces, con respecto a eso, vale la pena entonces que vayamos a lo que es el modelo quimiosmótico, donde se generan estas especies reactivas en la mitocondria y cómo puede haber esa defensa catalítica para poder ayudar al sistema, o sea, el organismo se pueda ayudar a solventar un exceso de especies reactivas. Entonces, cuando tenemos el modelo quimiosmótico, tenemos en los estados 1, 2, 3 y 4, donde voy a producir el ATP que el organismo necesita para poder subsistir, para darnos energía. Bueno, pero en el 1 y en el 3 es donde se producen estos radicales libres. Fíjense acá, en el 1 y en el 3 se produce el superóxido tanto en el citosol como en la matriz. Estamos viéndolo en el citosol, lo estamos viendo en la matriz, ¿verdad? Entonces, esa producción de superóxidos que estamos viendo tanto en el citosol como en la matriz, vamos a ver la importancia que tiene la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa
allí en ese momento. Y hablando de la superóxido dismutasa, tenemos a la superóxido dismutasa en el lado del citosol dependiente del cobre y dependiente del zinc. Entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos aquí de una con respecto a la otra? Bueno, sencillamente allí tenemos que el átomo de cobre es esencial para la actividad catalítica de la enzima, ¿ves? Mientras que el átomo de zinc le proporciona la estabilidad. Entonces, esta, como ya le dije, primariamente está en el citosol y lo que es cataliza la reacción para llevar este superóxido, este radical superóxido a condición de peróxido de hidrógeno. Paralelamente, en el lado de la matriz, este superóxido es también catalizado, pero ahora por la superóxido dismutasa dependiente de manganeso, que está protegiendo al transporte electrónico mitocondrial. Entonces, ella, su actividad varía entre los tejidos, pero vale la pena decir que está básicamente concentrada en el hígado y las glándulas suprarrenales, el riñón y en el vaso. Y también son capaces, la superóxido dismutasa dependiente del manganeso, de llevar el superóxido a peróxido de hidrógeno. Pero fíjense ustedes que cuando tenemos peróxido de hidrógeno en ambos lados, también sabemos que son especies reactivas. Allí entra la importancia de la glutatión peroxidasa dependiente del selenio. La glutatión peroxidasa dependiente del selenio, hay una variedad, ¿no? Que puede ser la glutatión peroxidasa clásica, la plasmática, la fosfolípido hidroperóxido, la gastrointestinal y la olfatoria. Ellas toman al peróxido de hidrógeno y lo van a través de esta catálisis enzimática a llevarlo a molécula de agua. Entonces, que tanto ocurre en el citosol como tanto ocurre en la matriz. Entonces, esa es la importancia que tiene el consumo de selenio, así como de manganeso, cobre y zinc, para el mantenimiento, pues para poder distribuirlo, porque por ejemplo la glutatión dependiente del selenio, esta enzima se regula por la variedad de estímulos ambientales, entonces especialmente el suplemento de selenio en la dieta, entonces el selenio es sumamente importante acá, pero vale la pena resaltar que cuando hay una producción muy importante de peróxido de hidrógeno, hay una sobreproducción de los superóxidos, puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Como les comenté, la reacción de Fenton. Tengo el radical superóxido, tengo formación de peróxido de hidrógeno y va a ocurrir entonces una reacción de oxidación y vamos a estar viendo la formación del radical libre hidroperóxido. Entonces, la formación del radical libre hidroperóxido directamente relacionado con los sistemas respiratorios y el aumento de la ferritina y incluso lo que se ha visto, pues, y ya hay estudios al respecto, que hay lo que se llama una ferrotosis. Entonces, una muerte muy apresurada, como estamos viendo en el caso de pacientes COVID, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda por decir aquí? Ya va. Hemos podido llevar a este peróxido de hidrógeno a agua por la glutatión peroxidasa dependiente del selenio. Pero en mitocondria no tenemos a otra enzima que también es sinérgica y que ayuda a la destrucción de los excesos de peróxido de hidrógeno que se hayan podido formar, y ella es la catalasa. La catalasa está en el peroxisoma, ya no está en mitocondria, y ella es capaz entonces de metabolizar el peróxido de hidrógeno producido por beta-oxidación de los ácidos grasos en el peroxisoma. Entonces, en los eritrocitos es citoplasmática y junto a la superóxido dismutasa hacen entonces este cambio en el sistema. Fíjense, tengo la
ya habíamos visto esta reacción, y ahora esta peróxido de hidrógeno, la catalasa, sencillamente va a llevar los oxígeno y agua. Aquí vemos entonces los tres sistemas enzimáticos de protección contra el estrés oxidativo, estas tres enzimas que catalizan estas reacciones, como son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, sea dependiente del selenio o no sea dependiente del selenio. Aquí volvemos a verlas a ellas, cómo son sus estructuras, cómo están formadas y la actividad catalítica que cada una de ellas antes nombradas, ¿no? Aquí nuevamente vemos la glutatión peroxidasa, donde se puede conseguir, ya lo habíamos nombrado antes, y cómo entra en un proceso de ciclación para poder nuevamente llevar al glutatión en su condición reducida, ¿no? Y finalizando entonces, el sistema de protección que estamos hablando era exclusivamente endógeno, dado por enzimáticos, pero existen también endógenos no enzimáticos y existen exógenos. Y con respecto a esto, bueno, aquí está el desarrollo, cómo se puede nivelar, y les estoy presentando este efecto sinérgico entre los antioxidantes de la red y su importancia, que no tiene que ver en el mundo enzimático, pero que es un trabajo de un review que hicimos recientemente. Gracias por su atención.